Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Me gustaría empezar con este vídeo una serie dedicada a la película Barry Lyndon de Stanley Kubrick y hacer en este primero una especie como de introducción general en este escenario tan cabalístico, ¿no? Para los que me sigan sabrán un poco a lo que me refiero, ¿no? Y que yo creo que tiene que ver también este escenario con lo que vemos en la película, ¿no? Y por eso me he colocado aquí, ¿no? Me lo he encontrado casi sin querer y están como muchos de los ingredientes, ¿no? Que luego vamos a ver en la película a menudo, ¿no? Entonces, yo ya me he ocupado de Stanley Kubrick y de algunas de sus películas, de Lolita, de 2001, La Naranja Mecánica, Eyes Wide Shut, El Resplandor, y esta es como, yo creo que de las más difíciles. Barry Lyndon es de 1975, la hace después de La Naranja Mecánica de 1971. Sabemos que Stanley Kubrick hizo muy pocas películas y muy trabajadas, extraordinariamente trabajadas, ¿no? Es de los directores que más esfuerzo dedicaba a cada producción, ¿no? Y evidentemente se nota porque luego todo está súper pensado y súper detallado, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Porque La Naranja Mecánica es del 71, esta es la siguiente. Hay muchos elementos en común entre las dos. En realidad, en todas las obras hay muchos elementos en común de Kubrick, ¿no? Eso a mí, digamos, ya me facilita un poco comprender esta película, que es más difícil, más larga, una película de 3 horas. Seguramente vamos a hacer una serie de vídeos larga, calculo que pueden salir en torno a unos 6 vídeos de 1 hora cada uno, o 7 incluso, porque la he estudiado con bastante detalle. Más vale dedicar un buen tiempo a ver una película buena como Kubrick que ver las 40.000 series basura que nos producen, que nos muestran a diario, donde todo el rato están repitiendo lo mismo, ¿no? Muchos de los seguidores me dicen: Pedro, analiza no sé qué serie, analiza no sé qué otra, hay MK Ultra, hay satanismo, y digo, qué novedad, ¿no? Si en todas las obras, en todas las series, en todas las películas hoy hay MK Ultra, hay programación, hay satanismo, pero hay que ir a los clásicos, hay que ir a Polanski, hay que ir a Stanley Kubrick para comprender eso más a fondo, ¿no? Entonces, esta película es, ya digo, la estructura es muy similar a la de La Naranja Mecánica. Y es una película, si cabe, más difícil que el resto. Todo Kubrick es muy difícil, pero yo de alguna manera creo que después de haber analizado otras, y además por lo que sea Kubrick me llega y solo me llega y me toca, sino que él está en el fondo hablando de los mismos intereses que los míos, y muchas de las cosas que yo estoy comprendiendo del sistema las estoy sacando de Kubrick, ¿no? Estoy en deuda a Kubrick, ¿no? Evidentemente, es un genio, seguramente el mejor director de la historia del cine. Sus obras son una cantera fantástica para comprender cómo funciona el sistema, pero es un autor difícil porque no nos lo dice directamente, nos lo dice todo encriptado, ¿no? Como es lógico, porque es la propia estructura del sistema, ¿no? De alguna manera, lo mismo que decía al empezar, si me he colocado aquí y he dicho que esto es una estructura cabalística, que estoy en un escenario cabalístico, y los que me seguís ya sabéis a qué me refiero, y no voy a hacerlo explícito, porque también de eso se trata, ¿no? Hay que empezar a poner las cosas un poco difíciles para de alguna manera, tampoco hace falta decir las cosas tan claras, ¿no? El que quiere saber puede saber, y el que quiere saber tiene que esforzarse en saber, ¿no? Entonces, Kubrick siempre nos muestra una historia superficial, un argumento superficial, digamos la lectura más plana, que es la que va a entender todo el mundo, pero luego hay todo un trasfondo que básicamente es cómo funciona el sistema y cómo funciona el sistema de poder, religión oculto, ¿no? Por eso nos interesa tanto Kubrick a los teóricos de la conspiración, porque el mundo funciona exactamente de la misma manera que las películas de Kubrick. El mundo, hay una realidad que vemos y solo la vamos a descodificar
y comprender que esa realidad está siendo producida desde una ocultocracia, desde un poder religión oculto, que es una ocultocracia, que es una falocracia y que es una psicopatocracia, ¿no? Entonces, en esta película, ya digo, si cabe es más difícil comprenderla por el propio argumento superficial, plano, porque nos habla, es una película de época, siglo XVIII, guerras europeas, guerra de los 7 años, final del llamado antiguo régimen, ¿no?, a las puertas de la Revolución Francesa, etcétera. Es decir, es el final del mundo tradicional, ¿no?, del mundo de lo que se suele denominar el Ancien Régime. Y ya con la Revolución Francesa, Revolución Industrial, comienza el mundo moderno, ¿no? Y sin embargo, ya Kubrick nos está hablando, primero, ya está poniendo en cuestión que sean estados europeos y que sean monarquías y que incluso sean aristocracias, ¿no?, y que sea un orden, digamos, aristócrata, ¿no?, porque nos está mostrando precisamente que en el corazón de esa estructura aparentemente, bueno, la continuación del orden feudal, pero todavía un antiguo régimen aristocrático. No, él nos dice que no, él nos dice que es lo que voy a luego seguir ya con más detalle en los vídeos contando, que hay todo un poder oculto de las logias pre-masón, ¿no?, o ya masón, ¿no?, según lo que consideremos por masonería, ¿no? Si la masonería oficialmente se funda en 1717, ya sería masonería, ¿no? Estamos más o menos a mediados del siglo XVIII, ¿no? Esto es lo que cuenta la película, pero da igual, porque no nos importan los términos. Sí, es una especie ya de masonería, sociedades secretas. Sabemos que ya desde el movimiento Rosacruz juega un papel muy importante en el siglo XVII para establecer estas redes de sociedades secretas que están manejando los hilos detrás de los estados, detrás de las propias estructuras de los linajes aristocráticos, ¿no?, que es básicamente lo que nos cuenta la película, ¿no? Yo siempre hablo de un término que es la transferencia entre zoes, ¿no?, que me parece clave, ¿no? Es decir, tenemos la zoe biológica, tenemos lo que sería la familia, el clan, el linaje, que luego se deriva a mayores escalas en la raza, la nación, que es, digamos, pero sobre todo a nivel de linaje, es una estructura que está atravesada por una fertilidad natural, por una fertilidad biológica, donde el matriarcado y ese elemento femenino de la fertilidad juega un papel importante. Y luego estaría una estructura, digamos, que se desarrolla a partir de esa, que pone en cuestión esa, que lucha contra esa, que sería la estructura patriarcal, pero que desde mi punto de vista hay que entenderla, es decir, desde mi punto de vista no se puede entender al margen de las sociedades iniciáticas duras, fuertemente patriarcales, como son la masonería, que básicamente es lo que le ha faltado al pensamiento dominante en antropología, que nos ha hablado de matriarcado y patriarcado, ¿no? Es lo que le ha faltado a Levi-Strauss, es lo que le ha faltado a los antropólogos dominantes, y sí lo encontramos en otros autores, ¿no? Todo ese movimiento de, digamos, transición desde el matriarcado al patriarcado, que no se produce de una vez y por todas, sino que es un proceso histórico muy largo, de siglos, y en el que seguimos todavía, ¿no? Porque incluso toda la gracia del poder, es decir, toda la historia del poder es que es seguir conservando estructuras de este tipo, estructuras familiares, estructuras clánicas, estructuras legales, estructuras estatales, estructuras económicas, estructuras sociales del tipo que sea, seguir conservándolas como aliadas, digamos, estratégicas, mientras sigue habiendo una lucha a otros niveles, en general oculta, ¿no? Eso es clave, ¿no? Y de todo eso nos habla muy bien Kubrick, ¿no? Pero entonces, esa, digamos, proceso histórico de transición desde regímenes más matriarcales a regímenes más patriarcales, yo siempre pongo el énfasis en el más, porque no considero como la antropología dominante que haya
regímenes o categóricamente matriarcales o categóricamente patriarcales, sino que entiendo que son polos y que no solo está el elemento de la herencia, ¿no? O de la situación en que se hallan los distintos individuos, ¿no? Es decir, básicamente los dos conceptos es lo patrilocal o lo matrilocal, y lo patrilineal y lo matrilineal. Es mucho más complejo, hay toda una serie de intercambios, de dotes, que hacen que no se pueda hablar siempre de manera pura de un matriarcado y de manera pura de un patriarcado, sino que siempre estamos en una especie de lugar intermedio, ¿no? Y ahí es donde aparece esa noción que yo denomino la transferencia de la Zoe. Es decir, hay que, digamos, hacer que la Zoe biológica, que es más matriarcal y que tiene que ver con la fertilidad natural desde la madre, ¿no? El hijo que nace antes que nada de la madre, es decir, la madre es más madre que el padre, ¿se entiende? Hay que sacar, digo, el poder quiere sacar, el poder necesita sacar a los sujetos, a los individuos de esa Zoe biológica, introducirlos en una Zoe menos biológica, menos natural, más cultural, más artificial, más patriarcal, ¿se entiende? Siempre estamos en una bipolaridad donde el poder trata de sacar a los individuos de sus marcos biológicos, naturales, matriarcales, más matriarcales, hacia marcos más artificiales, más culturales, más patriarcales, ¿no? Pero todo eso hay que, insisto, no se puede entender desde mi punto de vista al margen de toda una lógica de poder-religión que pasa por las sociedades secretas, por las sociedades iniciáticas duras, y que luego se extiende o se invierte en las sociedades profanas, según los casos, ¿no? Es decir, por eso muchos de los arquetipos religiosos son tan complicados de entender, ¿no? Es decir, por eso al final acaba habiendo una profundidad simbólica en la que determinadas figuras llevan en su corazón otras, ¿no? Y por eso el arquetipo de la Virgen cristiana, en el fondo, lleva en su seno, no solo la prostituta sagrada, sino el andrógino, que es algo mucho más serio y mucho más profundo de lo que vamos a hablar a lo largo de estos vídeos, ¿no? Porque entonces, por ir cerrando, ir redondeando temas, ¿no? Ahora voy a hablar después del andrógino. En esta película Kubrick nos cuenta muy bien cómo se produce esa transferencia, ese proceso de sacar al sujeto de la Zoe biológica y meterlo en la Zoe cultural, en la Zoe artificial, y al mismo tiempo cómo se lo saca del matriarcado y se lo mete en el patriarcado, y el papel central que desempeña el andrógino en ese proceso, ¿no? Perdón. Entonces, y al mismo tiempo, como digo, eso en el marco de sociedades iniciáticas, ¿no? Y de prácticas de abuso infantil, de programación mental mediante trauma, de abuso satánico ritual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que Kubrick es de los que mejor lo ha entendido. Yo creo que su propia situación, como de eso nos ha hablado un investigador agudo, pero que yo creo que se ha perdido en lo anecdótico, no ha llegado al fondo de la cuestión, que es Jay Weidner, sobre Kubrick, ¿no? Cómo él estaba un poco con un pie dentro y con otro pie fuera, ¿no? De los Illuminati, de las logias, de la masonería. Entonces él conocía un poco pero estaba como suficientemente a caballo de ambos mundos como para verlos con cierta frescura y cierta naturalidad y poder criticarlos desde fuera, ¿no? Y siempre fue muy sutil para criticarlos de manera muy, muy velada, hasta que ya en 2000, hasta que ya en Eyes Wide Shut los expone de manera mucho más abierta. Al menos en lo que hemos visto del montaje es posible que, aunque el productor nos dice que no, es posible que se hayan guardado algunas tomas, se lo cargan porque habla demasiado, ¿no? Pero en realidad siempre estaba hablando, desde la primera película ya nos está hablando, lo que pasa es que lo hace de manera más encriptada, ¿no? De manera más velada, ¿no? Que es lo que vamos a tratar de desvelar en esta serie, ¿no? Entonces, la estructura de la película es como
como trabaja siempre Kubrick, es la de círculos viciosos, ¿no? Es decir, aparentemente es una estructura lineal, de nuevo, a nivel, digamos, del argumento superficial que va a ver el profano, él va a ver una historia lineal de un joven campesino de Irlanda, que de pronto por circunstancias de la vida llega a la guerra, llegan los ingleses, tiene que enrolarse en el ejército, tiene que huir, y poco a poco le va llevando las situaciones a que se haga una persona con cierto dinero, y luego se casa con una mujer noble, etcétera, ¿no? Y luego hay todo un momento de estoy justamente frente al sol, ¿no? Hay toda una también estructura muy astral por parte de Kubrick, ¿no? En el sentido más de los solsticios, el solsticio de invierno, el solsticio de verano, hay parte 1, parte 2 con un intermedio muy marcado, ¿no? Llega al cenit, llega a la cumbre y luego empieza a descender, etcétera. Vamos a ver luego también referencias muy importantes a Juan Bautista, que está vinculado a todo esto, los dos Juanes de la masonería, ¿no? Los dos solsticios, en fin, la película daría para muchísimo, ¿no? Pero básicamente, como ya hacen otras películas y de manera muy marcada en La Naranja Mecánica, toda la primera parte nos cuenta ese digamos, recorrido que hace Barry, que es Ryan O'Neill, hasta la cumbre del éxito, y luego el descenso, pero en realidad no es tan lineal, ¿no? En realidad él nos está hablando de una especie como de círculo vicioso donde el final vuelve al principio, y de hecho hay una estructura como si fuese un 8, ¿no? De hecho, el niño que muere, que como veremos después en realidad es un ritual sacrificial, al niño lo sacrifican, también tiene 8 años, ¿no? Hay toda una idea de los círculos viciosos en los que el padre trata al hijo, Barry fue tratado por su padre, aunque en realidad esta noción de padre es muy ambigua y es muy relativa, porque estamos también en esa lógica de la familia sustitutoria, que es la logia. Por lo tanto, Barry es tratado por sus padres, entre comillas, o padres sustitutorios, como luego él tratará a sus hijos o hijos sustitutorios, es decir, como hijastros, hijos adoptivos, que es en esta lógica de la transferencia entre zoes de la que hablaba al principio, ¿no? Entonces, de alguna manera, en todo ese primer arco de la película, hasta el intermedio, vemos a Barry que llega al poder y tiene relación con una serie de personajes que parece que le ayudan a llegar, que andan por ahí, que en realidad son como sus padres sustitutorios, y luego él va a pasar a encarnar el papel del padre respecto a sus hijos sustitutorios. Y entonces vamos a ver cómo los trata a los hijos, que en realidad es como le han tratado a él también, ¿se entiende? Es decir, Kubrick con esa estructura como que se cierra sobre sí misma, son como dos bucles, ¿no? De una manera es como si acabáramos teniendo como un 8 pero doblado, ¿no? Es como un 8 así, ¿no? Pero que él nos cuenta la primera parte y luego la segunda, y finalmente llegamos aquí como si hubiera dado 2 vueltas, ¿no? En realidad es como si estuviéramos viendo un 8, ¿se entiende, no? Que por cierto tiene mucho que ver con el tema de los ojos, ahora que me doy cuenta, ¿no? Y por eso es bueno hacer vídeos, porque a veces la idea de que vamos a ver en toda esta película los 2 ojos y cómo se pasa de un ojo al otro, porque todo lo que está aquí implícito, que es de lo que hemos hablado muchas veces, es algo central en todo este mundo iniciático, que es transformar a la víctima en verdugo, ¿no? Que es en general la visión compleja que no se tiende a comprender y sobre todo en las sociedades profanas, donde todo por definición es como más, no todo, ¿no? En la vida personal de uno pasan estas cosas también, porque en las vidas personales, etc. Pero todo lo que tiene que ver con el pensamiento dominante, con la comprensión del sistema, tiende a ser mucho más plano, mucho más categórico, mucho más lineal, mucho más de divisiones entre cosas. Y Kubrick nos trata de mostrar que este círculo vicioso en el que la víctima se convierte en verdugo, que es clave en las iniciaciones duras, es decir, sacar al individuo de la zoe biológica y meterlo en la zoe cultural, o como hemos dicho también, sacarlo de una sociedad más matriarcal y meterlo en una sociedad más patriarcal, tiene que ver también con esa lógica de irlo
sometiendo a un proceso de círculo vicioso donde va como así, ¿no? Como escalando niveles iniciáticos, pero que son, de hecho en la película hay muchas S, todo el rato estamos viendo a los ejércitos que desfilan en S, a la familia esta de la condesa Lyndon, que también hacen S, el propio Lord Bullingdon cuando va a buscar a Barry Lyndon a un local de juego, etcétera, también entra y hace una S. Siempre estamos viendo S donde en el fondo estamos en la estructura de la cábala, ¿no? Es decir, estamos en la estructura de la cábala donde hay dos columnas, donde hay el elemento central y donde hay una triangulación que es la que supone el ascenso social, ¿no? Y se asciende haciendo S, ¿no? Pero también se asciende pasando de la víctima al verdugo, ¿no? Se asciende haciendo algo así, ¿no? Es decir, y luego el otro de los temas fundamentales de esta película es el andrógino, ¿no? Ya hemos hablado del andrógino, de hecho yo aunque llevo ya mucho tiempo viendo y reviendo esta película y todavía me resultaba bastante, no le acababa de coger el punto, ¿no? Y yo creo que últimamente que he estado ocupándome más del tema del androginismo, ¿no? Y el papel central que juega el androginismo en toda la ingeniería social, en la violencia de género, en la producción de violencia de género por el sistema, en general, es decir, todo gira en torno a la androginización, que es lo mismo que el género, es decir, la opción de género, en definitiva, como hemos mostrado ya en otros trabajos, no es más que la androginización, es decir, la única opción de género que hay es androginizarse, no hay otra opción de género. O te quedas como estás o te androginizas. No hay más opciones de género por mucho que os cuenten los fanáticos del género, ¿vale? Y entonces, pero lo importante aquí es comprender, y eso yo creo que también Kubrick es de los que mejor lo ha entendido y lo ha contado, es hasta qué punto toda esa androginización, es decir, toda esa ingeniería del género que hoy padecemos, surge del interior de las logias duras, de las logias de la mano izquierda en un momento dado, y de hecho él le tira el vaso de vino con la mano izquierda en un momento dado al capitán John Quinn, ¿no? Que es posible que sea una referencia al famoso camino de la mano izquierda, ¿no? Las logias de la mano izquierda, crowleyanas, de Telema, todo eso, ¿no? Otto y todas esas logias, ¿no? Neotemplarias, ¿no? Porque el tema de los templarios es otro tema del que habrá que hablar también en esta película, que está muy presente, ¿no? Pero entonces lo que hay que insistir una y otra vez, y lo digo en este vídeo más introductorio a nivel más general, porque luego entraremos más en detalle, es que toda esa agenda del género, por lo tanto de la androginización, en ella juega un papel fundamental el andrógino, y además está atravesada fuertemente por una lógica de poder religión, de hecho, y oculta y falocrática, fuertemente basada en el trauma, en el abuso infantil, etc. Es lo que hay que decir una y mil veces, ¿no? Todo lo que nos están vendiendo los ideólogos fanáticos subvencionados del género, en las universidades, en las asociaciones, no sé qué, básicamente, y sé que me granjeo muchos enemigos por decirlo, pero tengo la mala costumbre de decir lo que pienso. Todo eso viene de las logias y viene de una estructura de coacción y viene de una estructura de desintegración y va hacia una sociedad de desestructuración social, que es la del transhumanismo, del individuo lobotomizado, parido por el laboratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? Pero aquí se ve también muy claro cómo en toda esa estructura social oculta que está detrás, no solo de las sociedades modernas, sino que estaba ya, nos cuenta Kubrick, en esas sociedades tradicionales del antiguo régimen, en los ejércitos de la época, en los linajes aristocráticos de la época tradicionales, etc., esas estructuras secretas ocultas, en ellas jugaba ya un papel central el andrógino como elemento de ingeniería social, pero no de ingeniería social en el sentido más científico que normalmente se considera la ingeniería social, ¿no? Hay unos señores en el instituto visto que están pensando cómo van a hacer, o hay un Edward Bernays, y hay una propaganda y hay unas películas de Hollywood. Sí, eso también es
es la capa más moderna, más científica, más ingenieril, más psicológica, ¿no? Y sociológica de la cuestión, pero en el fondo siempre ha habido ingeniería social y siempre ha estado vinculada al poder y a la religión, ¿no? Y aquí lo vemos muy claro en dos figuras que son de alguna manera como complementarias en esa estructura de la película en la que Kubrick nos cuenta algo y luego, digamos, vuelve a contarnos eso, es decir, esa estructura como de 8 o como de bucle, donde volvemos a pasar por el mismo sitio pero ahora por el otro, al contrario, ¿se entiende, no? Es decir, esa estructura de 8 de la que hemos hablado, de que pasamos por aquí y luego ha dado toda la vuelta y ha vuelto aquí a este punto, ¿no? ¿Se entiende? Esta es una simplificación, una topología para hacerme entender, ¿no? Pero la idea de que la figura que aparece al principio de la película, que es Nora, su prima, vendría a ser un andrógino, ¿no? Entendido en el sentido más amplio del término, ¿vale? No estoy hablando ahora específicamente de... hablo de una tendencia a la androginización, que es lo importante, ¿no? Nora sería ya un andrógino, ¿no? Y luego él se vuelve a encontrar con la otra cara de la moneda, es decir, él digamos, es sometido al abuso y a la traumatización de su prima Nora, que por cierto es Nora, Horus, y luego es él, una vez que ha llegado a esa cumbre a ese solsticio de verano, donde empieza su decadencia, el que empieza a devolverle al otro andrógino, a su mujer, a la condesa Lindon, lo que recibió de la primera andrógina, ¿se entiende, no? Por lo tanto vemos como en el fondo su ascensión, todo esto tiene también resonancias muy astrales, ¿no? Del sol, de la luna, de los solsticios, de la luna nueva, las lunas llenas. Hace referencia en algún momento al 19, ¿no? Que ya lo hemos visto en Ice White Shut, donde también eran importantes todas estas, también en 2001, ¿no? Hace una alusión en uno de los momentos más importantes de la película, cuando apaga al ordenador HAL, ¿no? Otro andrógeno con gemelos, ahora vamos a ver la importancia de la vinculación entre andrógenos y gemelos, quitaba 19 pastillas, ¿no? Sacaba 19 pastillas de memoria del ordenador central de HAL y lo mataba, ¿no? Entonces, aquí la idea es el andrógino como dinamizador social, en definitiva, ¿no? Y con eso volvemos a lo que decíamos al principio. Si en la película, si en el principio decíamos que de lo que se trata es de sacar al individuo de la zoe biológica y meterlo en la zoe sectaria, lo que nos hace falta es una especie como de señuelo que seduzca al sujeto para sacarlo de un régimen y acercarlo al otro, ¿no? Y aprovechar ese, digamos, desvío libidinoso agresivo. En el fondo es una lógica de flujo libidinoso agresivo, siguiendo a los psicoanalistas o a filósofos que han seguido en esa línea, como Deleuze y Guattari, etc. Se trata de canalizar flujo libidinoso agresivo y que se encarnen en otro objeto social, ¿no? Entonces, hay que sacar al sujeto, hay que sacar al hombre y la mujer, ojo, también a los hijos, etcétera, es más complejo, pero en principio hay que sacar al hombre y la mujer de su unión fértil y desviarlo hacia otro tipo de unión menos fértil, ¿no? Y en última instancia cargar libidinosamente todo el régimen de poder, porque en definitiva es de lo que se trata, de que paran los laboratorios, de que los hijos los tengan los laboratorios, ¿no? Y entonces el señuelo perfecto es el andrógino, ¿no? Porque de eso ya hemos hablado mucho, ¿no? Es precisamente el que parece lo que no es, la mujer muy masculinizada, el hombre muy feminizado. Es en definitiva el que sirve para hacer ese desvío, ¿no? De los flujos hacia otro régimen, ¿no? Y aquí ya digo, sería Nora y luego sería la condesa Lindon, ¿no? Pero es interesantísimo que la condesa Lindon, la segunda de ellas, es una figura que aparece duplicada, ¿no? Aparece la condesa Lindon, que es con quien se casa Barry y ya adquiere el título de Lindon, ¿no?
principio él es Barry Redmond, que es luna roja, red en inglés y mond en alemán, ¿no? O moon, red moon o red mond. De Armand, ¿no? No me extrañaría que Kubrick se hubiera interesado en por qué la luna es masculina en el alemán, ¿no? Mientras que en otros idiomas es femenina, ¿no? Yo creo que nos está hablando del tema de los hijos luna, de las traumatizaciones en los partos, porque luego veremos que también la condesa Lyndon tiene dolores de parto, es decir, tiene dolores en la barriga cuando ha muerto el niño, ¿no? Pero Kubrick lo invierte todo. Kubrick invierte la línea temporal y entonces hay que leer, en La Naranja Mecánica también lo hace, hay que leer determinadas cosas a la inversa, ¿no? Es decir, él para despistar, es decir, como él quiere contar pero no quiere que sea demasiado explícito, de alguna manera descoloca el orden de las cosas, y como estamos acostumbrados a entender las cosas porque es parte de nuestra programación mental, linealmente, históricamente, porque en realidad no son así, las cosas se solapan, las cosas son mucho más complejas, se hacen bucles, etcétera, vuelven y van, ¿no? Hay esos ciclos de los que hablamos siempre, ¿no? Donde Trump en realidad es del sistema, pero es retorno, ¿no? Esos van para adelante, van para atrás, pero en realidad están avanzando hacia atrás, etcétera, ¿no? Entonces esa complejidad que no entiende el profano como Trump parece que va en contra, ya dicen, es que ya no es del sistema, es que Trump es de los nuestros. No, es que está yendo a la contra, pero porque ellos trabajan con esos ciclos, ¿no? Porque trabajan como los astros, ¿no? Por eso es tan importante esto que estamos diciendo aquí, ¿no? Y esto Kubrick no solo lo lleva a la estructura de la película, sino que también ha entendido que es la propia estructura de la realidad, que es cómo funciona el sistema, ¿no? Que es cómo funciona el poder. Pero entonces ya digo que él parece que podría ser un hijo de la luna que ha sido traumatizado, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, una de las genialidades, yo creo, aquí de Kubrick, que nos aporta mucha información a toda esta lógica de la androgenización de la que venimos hablando, es que él nos presenta a este segundo andrógeno, a la condesa de Lyndon, al lado de otro andrógeno, que es el capellán Samuel Rand, que es una especie como de cura, de capellán, una especie como de cura que vive con la familia, ¿no? Y que forma parte de la familia, etcétera, ¿no? Creo que también hay toda una lógica de infiltración ahí de la iglesia en la aristocracia, ¿no? Jesuitas, etcétera, todo eso, pero no me preocupará tanto entrar en ese matiz, sino sobre todo tratar de comprender hasta qué punto se vinculan androginia y gemelaridad, ¿no? A lo largo de toda la película, el tema de los gemelos es fundamental, ¿no? Los gemelos, que como sabemos son es un tema muy, muy complejo, pero que se utiliza en el ámbito Illuminati, donde hay programación de gemelamiento, y donde hay una idea como que siempre, es decir, en esa ruptura de la familia y de también relaciones más horizontales hacia una sociedad más jerárquica, ¿no? Y más patriarcal, etcétera, aparece un vector muy importante en esa estructura triádica, que es la de padre-hijo, ¿no? Y abuso de padre a hijo, ¿no? Ojo, porque la mujer también puede hacerlo y el andrógeno también, ¿no? Porque también es la producción del andrógeno, es más complejo, pero en realidad va a estar sobre todo polarizado hacia hombre que abusa de hombre, ¿no? Padre que abusa de hijo y padre sustitutorio que abusa de hijo sustitutorio, es decir, maestro en la logia que abusa del adepto en la logia para iniciarlo, ¿no? Todo eso está presente en toda esta película, ahí a lo largo de toda esa iniciación, porque en el fondo es una iniciación de todo ese proceso que sigue, todo ese camino del héroe que sigue Barry hasta llegar al éxito, va teniendo una serie de maestros con los que tiene relaciones de tipo de elogiadura, relaciones de tipo del padre sustitutorio y de abuso, que como veremos luego en la película con más detalle, Kubrick nos lo está diciendo muy claro para los que hablamos a nivel simbólico, ¿no? Nos lo está diciendo con muchos falos que aparecen ahí, como decíamos, el falo aparece ahí justamente como columna central de la cábala, ¿no? Y como falo abusador, traumatizador y productor del andrógino,
y el andrógino es el elemento que justamente articula, se entiende, el ascenso social, ¿no? Que al mismo tiempo es de eses, ¿no? Porque no solo son los dos hombres que se enfrentan sino también el hombre y la mujer, porque acaba estando, digamos, todo ello tensado por el andrógino que está en el centro, que es el producto de la falocracia y de la ocultocracia, ¿no? Y que yo creo que ya con lo que he dicho es evidente lo que significa el paisaje, ¿no? Entonces, colocando a Nora al principio y colocando a la condesa Lyndon al final, aunque como vamos a ver con esta gemelaridad que es interesantísima con el capellán Rand, de alguna manera lo que nos está diciendo Kubrick es que toda esa iniciación falocrática de abuso y de traumatización y de sodomización, dicho en plata, pero no solo, de alguna manera está tensada por el andrógino, que de alguna manera también es el arquetipo de la víctima y del culpable, es decir, en última instancia es el dinamizador de todo esto, ¿no? El dinamizador social que tensa de alguna manera esas estructuras, esas relaciones sociales, esas relaciones familiares, clánicas, biológicas, para sacarlas de ahí y llevarlas a la estructura de poder fuertemente jerárquica, donde todo lo natural, todo lo biológico ha quedado relegado a un plano muy secundario, ¿no? ¿Se entiende esta lógica, no? Y además, para terminarlo de rematar, Kubrick nos habla en esta película, que por eso yo la he querido analizar ahora, porque estoy justamente ahora trabajando más en ámbitos de economía, ¿no? Mi próximo libro probablemente sea un libro sobre economía. Como he dicho, hay una afinidad muy profunda entre el andrógino, es decir, Horus, y el dinero, es decir, el oro. Y aquí tenemos a Nora, y luego aparecen otras referencias, ya las diré más. Estamos en el reinado de Jorge, ¿no? Patrón de los templarios, pero también es Jorge, ¿no? Dios solar, ¿no? Sol, Horus. Entonces, en esa afinidad entre el Horus, el andrógino, como dinamizador de las relaciones sociales de la que he hablado ahora, es decir, dinamizador en la estructura de poder, ¿no? Cabalística, pero también piramidal, ¿no? Que, por cierto, hay muchas referencias en la película. Y a su vez está el oro de dinero, del dinero metálico, también como dinamizador de las relaciones mercantiles, ¿no? Entonces, lo que Kubrick nos muestra en esta película de manera muy lúcida es cómo, en realidad, esos dos planos, que yo aquí distingo por hacerme entender, en realidad tienden a confluir, ¿no? Es una estructura más compleja, no son solamente dos planos, sino que en realidad, a un nivel más profundo, sería verdaderamente el plano del intercambio social, el plano en el que las personas se intercambian y se reproducen, somos en los términos que utiliza Marx al hablar de economía, ¿no? La reproducción del capital, ¿no? El capital no solo se produce, no solo hay una producción, hay una reproducción del capital, no hay destrucción, creación de capital. De la misma manera hay destrucciones y creaciones de humanos en el marco de una estructura de intercambio social, ¿no? En la que, como decía, porque todo ese proceso del que hablaba, de sacar al individuo de la zoe biológica y meterlo a la zoe sectaria, no, además de ser histórico y de largo plazo y de siglos, también se está dando a cada momento, porque como contamos en la serie cómo funciona el mundo, precisamente el mecanismo de control que utilizan los linajes más poderosos para controlar a los linajes menos poderosos es de alguna manera el intercambio sagrado de mercancía humana, ¿no? Es decir, hay que entregar al hijo, hay que entregar a la madre, a cambio. A veces también los hijos circulan hacia abajo, ¿no? Hijos adoptivos, etcétera, ¿no? Es decir, hay un intercambio literal, el intercambio de humanos, que yo aquí denomino mercancía humana, precisamente por buscar esa afinidad con el intercambio mercantil de mercancías, de objetos, ¿no?
Todo esto no nos han hablado apenas los economistas dominantes, ¿no? Como es lógico, porque los economistas dominantes están ahí para crear una gran cortina de humo y para que no se comprenda el sistema, ¿no? Pero entonces Kubrick nos muestra de manera muy, muy lúcida cómo es este intercambio sagrado de mercancía humana el que de alguna manera tensa el intercambio profano de mercancía o de mercancía profana, ¿no? Y además ahí tiene un papel muy importante el andrógino, ¿no? Es decir, de la misma manera que el dinero, como decimos, es dinamizador del intercambio de mercancías, ¿no? Por exceso o por defecto, tendríamos el dinero metálico, el oro propiamente dicho, que sería un excedente, ¿no? Pero en el fondo cualquier mercancía excedentaria que cumpla las condiciones típicas que se suelen dar para que el dinero sea dinero, ¿no? Que sea abundante, que sea escaso, pero que haya relativamente, para que haya movimiento y se convierta en una especie de mercancía universal, que sea divisible y partible o fungible, que todo el mundo más o menos lo quiera, ¿no? Pueden ser cigarrillos en una prisión, puede ser sal, ¿no? De ahí viene la palabra salario, o puede ser oro, ¿no? Entonces, pero es excedentario, ¿no? Y luego tenemos el dinero deficitario, que es el dinero fiat, ¿no? En realidad, los dos son dos caras de la misma moneda, ¿no? Es tensar el régimen reproductivo de la mercancía, productivo de la mercancía, donde se producen cosas, eso se tensa con mercancía que deja de ser productiva porque se ha convertido en un excedente que no sirve para nada, que se almacena, o al contrario, en una no mercancía que es creación de dinero de la nada, ¿no? Pero los dos nos valen, ¿no? Los dos nos valen. No voy a entrar ahora en juzgar cuál es mejor y cuál es peor, pero tenemos esos dos dineros, ¿no? De alguna manera pasaría lo mismo con el andrógino, ¿no? Porque el andrógino, desde el punto de vista social, es ese sujeto que por su propia androgenización, porque, digamos, se ha salido del marco normal de la reproducción y de la unión erótica y fértil de la familia natural, por eso mismo se convierte en una especie como de exceso social, ¿no? Es como una especie, es como el dinero, es como la liquidez, es como una mercancía excedentaria, ¿no? Que como excede, como no se reproduce, pues puede servir para dinamizar la economía, para intercambiarla, ¿no? Como no la estoy usando, como no está fija en una estructura social, como es el caso de un matrimonio. Ojo, también aquí hay intercambios de doncellas, ¿no? Antes de que se casen, etcétera. Es más complejo, ¿no? Pero simplificando, entonces, el andrógino, como el oro, se convierte en un dinamizador social por exceso y por defecto, porque digamos que no tiene lo que se supone que tenía que tener, o porque promete lo que luego no puede dar. O sea que este horus no solo sería el oro metálico, dinero metálico, también sería el dinero fiat, el dinero fiduciario, ¿no? Y justamente son los dos papeles que desempeñan Nora y la condesa Lindon, ¿no? Nora sería de alguna manera la prima que le promete, es decir, el enamoradizo Barry de joven que se enamora de la niña, de su prima mayor Nora, y que luego se siente despechado porque ella al final es entregada precisamente en un intercambio sagrado donde el capitán Quinn paga al padre por llevársela, ¿no? De alguna manera él no obtiene lo que parece y con la otra pasa lo contrario, él ya la obtiene porque se ha casado con ella y sin embargo luego no tiene lo que había de alguna manera anhelado, ¿se entiende? Hay una especie como de inversión, de que son las dos caras de la misma moneda, igual que el dinero excedentario y el dinero deficitario, ¿no? Dinero metálico, dinero fiduciario. Y además, como digo, esta segunda andrógina, que es la condesa Lindon, aparece asociada como a otro andrógino, ¿no? Que es el capellán Grant, ¿no? Y siempre aparecen en pareja, es muy evidente que son dos gemelos andróginos, ¿no? Porque como decíamos, el andrógino puro, el andrógino mítico, el andrógino
ficticio del que nos hablan. Yo no me creo todo eso de que venimos de andróginos y de que el estado de Dios es andrógino y creó al andrógino y el Adán original y todo eso. Yo todo eso no me lo creo, creo que es parte de todos estos iniciados, nos lo cuentan como mito para que luego legitimemos el andrógino. Yo creo que la especie humana siempre ha habido hombres y mujeres, pero entonces decíamos que el andrógino puro es 50% hombre y 50% mujer, pero es un andrógino ficticio, es un andrógino mítico, ¿no? En realidad, la realidad del andrógino, es decir, hay que producir al andrógino, la producción real material del andrógino. Decíamos también en otros trabajos que, por definición, descontando la posibilidad de que hoy haya técnicas de ingeniería genética que sean capaces de producir de manera muy pura un andrógino 50% hombre y 50% mujer, no lo sé, porque a mí en el fondo no me interesa demasiado el estar a la última de todo, me interesa más profundizar a nivel más general, pero tradicionalmente el andrógino siempre ha sido, porque estamos hablando de una agenda milenaria, el andrógino real, la producción del andrógino, la materialización del andrógino en seres vivos, siempre ha sido, por definición, o un caso u otro, o coger un hombre y feminizarlo, o coger una mujer y masculinizarla, ¿no? Entonces, no solo el andrógino en sí es una especie de situación perfecta porque se basta a sí mismo, ¿no? Porque es hombre y mujer y por lo tanto, como decíamos, no necesita el famoso mito del andrógino de Platón, ¿no? La media naranja, ¿no? Que se había que partir en dos, entonces ya eran solo medios, ¿no? Otro Platón, otro cómplice de todas estas élites iniciáticas perversas y pervertidas, ¿no? Por supuesto alabado por la academia, ¿no? Pero entonces, si el andrógino es, como decíamos, una especie de elemento suelto socialmente, porque no se vincula al resto y por lo tanto, como el dinero puede dinamizar el intercambio social, casi todavía más perfecto serán los dos andróginos, ¿se entiende? Es decir, es una especie de doble andrógino donde tenemos un hombre muy masculinizado y una mujer muy feminizada que forman una especie de pareja, pero todo esto a su vez se vincula a la gemelaridad y a las técnicas de gemelamiento, porque sabemos que toda esta androgenización está íntimamente vinculada al abuso, a las técnicas de programación mental, y una de las más importantes es precisamente el twinning, el gemelamiento, donde se genera una vinculación muy fuerte entre dos gemelos rituales y luego se rompe esa. Y entonces aquí tenemos justamente las dos figuras juntas, tenemos los gemelos y tenemos los dos gemelos andróginos complementarios, ¿no? Que de alguna manera acaban conformando una especie de pareja alternativa a la pareja fértil, ¿se entiende? Es decir, si la pareja fértil de la sociedad más natural, más biológica, es el hombre y la mujer fértil que generan hijos, no solo el andrógino será una especie de alternativa en ese árbol de la cábala, decíamos hombre, mujer, columna del andrógino, columna del abuso falocrático, ¿no? La torre de la iglesia atravesando la columna central, sino que además también lo podemos tener como doble, ¿no? Que es como una pareja que viene a... De hecho lo estamos viendo en muchos personajes importantes a nivel político y a nivel de Hollywood, ¿no? Lo suelen también emparejar, ¿no? De eso nos están hablando la gente que trabaja con estos temas de eye-opener y otros del ámbito, de que muchas veces hay transexuales que son hombres transexualizados en mujeres, mujeres transexualizados en hombres que a su vez están emparejados, pero que en realidad son andróginos, ¿no? ¿Se entiende? Y por eso ocupan posiciones tan importantes a nivel político, social, etcétera, ¿no? Y aquí además no es casualidad que Kubrick haya optado porque el andrógino mujer,
que ya digo que no estoy hablando siempre de transexualismo encubierto, ese sería para mí un caso y que no se tiene por qué dar, porque eso es solamente el caso quizás más extremo, ¿no? y más límite de contradicción entre la, digamos, naturalidad y la artificialidad, es decir, lo que ha nacido alguien y lo que se hace a través de la transexualización y el trauma y la programación mental mediante trauma. Pero aquí lo interesante además es que el andrógino, digamos, masculino es un capellán, es una figura religiosa, y el andrógino femenino es una mujer de la alta sociedad, ¿no? Pero que tiene connotaciones un poco como de medio bruja, nos dice que está vinculada también a la religión, etc. Yo creo que Kubrick nos está hablando también a un nivel súper profundo del trasfondo más profundo, insisto, de las religiones, que de alguna manera rezuma también en el cristianismo, ¿no? Es decir, no es una casualidad, hay muchas referencias al mundo templario, ¿no? Se ha hablado de San Jorge, aparecen las banderas de Inglaterra y de Irlanda con la cruz de San Jorge, estamos en el reinado de Jorge III, luego uno de los personajes se llamará Groger o algo así, bueno, ya lo veremos en más detalle, ahora no me preocupa tanto, ¿no?, en este vídeo de introducción. Pero lo interesante es que aparece luego el tema de Juan, aparece Juan el Bautista, ¿no?, vinculado a todo esto, aparecen varios Juanes, asociado al agua. El agua tiene mucha importancia, por eso también me he colocado aquí, ¿no?, con el reflejo del falo en el agua, ¿no? Y de alguna manera yo creo que Kubrick nos está sugiriendo, y todo eso está también en el mundo templario, ¿no?, y en el mundo del gnosticismo, de los gnósticos, en el mundo de los cátaros, de hasta qué punto en todo ese ciclo cristiano no solo Cristo quizás no era lo que parece o lo que nos ha contado luego el dogma dominante, sino que además podía haber una figura de pareja, pero que no era exactamente ni una mujer, ni, como nos cuentan otras versiones, una prostituta, sino que realmente estaríamos ante algo parecido como dos andróginos, ¿no? Es decir, de alguna manera yo creo que nos está dejando caer Kubrick con mucha sutileza, porque evidentemente lo puedo decir yo en un vídeo de 2000 o de 5000 visitas, ¿no?, pero no lo puede decir Kubrick en una película que la van a ver millones de espectadores, evidentemente, ¿no?, y que se le va a echar encima asociaciones muy poderosas, etcétera, ¿no? Yo creo que Kubrick nos está hablando de alguna manera que en el trasfondo más profundo del cristianismo está la androginia, están estas prácticas iniciáticas duras de abuso infantil y de androginización de los personajes centrales, y que de alguna manera Cristo podría ser algo parecido a un andrógino masculinizado, de la misma manera que María Magdalena sería una especie de andrógino feminizado, ¿no? O incluso en el caso más límite es posible que Cristo fuese una mujer transexualizado en hombre y María Magdalena fuese un hombre transexualizado en mujer, ¿no? De ahí que maestro, masón, no, ¿se entiende lo que estoy intentando hacer? Si me diesen maestro un nivel y al otro masón, ¿se entiende? Maestro, masón, ¿no? De ahí que en el fondo haya una especie de gemelaridad entre el maestro masón, que tiende a ser, sobre todo en la tradición masónica hasta el siglo XX, el de hombres, ¿no?, y María Magdalena, ¿no?, que supuestamente sería una mujer. Pero en realidad tanto el maestro masón como la María Magdalena no serían más que dos caras de esa misma moneda, de esa gemelaridad entre dos andróginos de distinto signo, siempre entendidos como tendencia, no desde
Jaquín y Boaz a la columna central fálica, androgínica, sacrificial, ¿no? Hierogámico sacrificial, ¿no? Y bueno, yo creo que con eso como vídeo de introducción está bien, ¿no? Ya digo, voy a dedicar una serie larga de vídeos, ¿no? Este vídeo yo creo que le puede servir a la gente que quiera tener una aproximación más o menos rápida a la película. Ahora voy a entrar ya con más detalle. Hay muchísimas composiciones, muchísimas referencias. Voy a perderme ya a lanzar conjeturas mucho más abiertas y a divagar, ¿no? También, porque yo estos vídeos los hago básicamente para desarrollar mi investigación, ¿no? Y no pretendo que sean vídeos cerrados, perfectitos, relamidos, sino que... pero ya digo, ahora voy a dedicar una serie larga, entonces ya supongo que solamente ya la gente que esté muy interesada se va a meter, porque probablemente nos metamos en 5 o 6 horas de programa, ¿vale? Así que nada, amigos, muchas gracias por vuestra atención y hasta otra.